Nació una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Ama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás. Y es necesario cantar de nuevo una vez más. Nació una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Finalmente arrancando el live junto con Esther Vivas, para nosotras es un placer enorme, un gusto lindo de esos que nos da la vida poder charlar con vos, Esther, porque, bueno, para quienes no la conocen, Esther Vivas es periodista, socióloga y escritora. Acá la admiramos un montón en Marea Primal, porque tratamos de trabajar del derecho muy de la mano con la sociología, más allá de la especialización profesional que cada una pueda tener. Entendemos que el derecho se queda corto como ciencia jurídica si lo limitamos a ese mero campo. Y la verdad que el libro de Esther Vivas, que lo tenemos por acá, Mamá desobediente, creo que lo hemos leído todas, es un bestseller, pero mundial, y porque viene a echar luz justamente de esas cosas. Que tienen que ver con la maternidad, con el derecho también, porque aborda temas de derecho, pero aborda la maternidad como un hecho social, en el más estricto sentido de la sociología, como que cada maternidad es un hecho social, tiene implicancias y consecuencias sociales. Y Esther es, creo yo, si bien hay muchas que hablaron sobre el tema en algún momento, Esther en su libro es como la Biblia de la maternidad Gracias, para Moira. la sociología, pero es como para la maternidad crítica. Una se siente tan identificada con vos y con lo que decís, un lenguaje súper accesible y tan, esto, ¿no? Tan de identificarse. Todas hemos pasado en algún momento por alguna o todas o muchas de las situaciones que vos narrás. Así que es un gusto muy grande poder compartir con vos este espacio en primera mano. Y bueno, gracias, la verdad que Flor estuvo ocupándose de contactarte, de poder lograr la entrevista. Así que ahí, Flor, nos vas a contar. La mejor onda, Esther, la verdad que desde el primer momento. Así que muchas gracias. Hago propia la gratitud por ser parte de este encuentro de Marea Primal. Bueno, he visto en otras entrevistas que te han preguntado y voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Qué significa para vos ser una mamá desobediente? Bueno. Como punto número uno. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la propuesta de esta charla, de este intercambio. Encantada de estar con vosotras y en particular con un espacio como el vuestro que tiene una implicación tan grande con la maternidad y los derechos de las madres a lo largo de toda su experiencia. Así que un placer. Y en relación a la pregunta que lanzabas, Flor, que es para mí una maternidad desobediente,
Para mí una maternidad desobediente es una maternidad donde la madre se reivindica como sujeto político, como sujeto con plenitud de derechos. Y esto que nos puede parecer algo obvio, en la experiencia materna es algo que no se da. Que ni nosotras nos reivindicamos como sujeto de derechos, ni la sociedad, ni el sistema sanitario nos reconoce muchas veces como tal y nos infantiliza, nos trata de manera paternalista, y esto a menudo da lugar al abuso y a la violencia en la experiencia materna y en particular en el parto. Y por eso yo creo que una mamá feminista, una mamá desobediente, rebelde, insumisa, como la queramos llamar, es esa madre que dice, bueno, en mi embarazo mando yo, en mi parto mando yo, en mi lactancia mando yo, y se reivindica como sujeto de derecho. Y esto es profundamente feminista, porque el feminismo algo nos ha enseñado es que reivindicar el derecho a decidir sobre tu cuerpo es algo fundamental como mujeres. Y por lo tanto, un primer elemento a partir del cual defino esta maternidad feminista es este, ¿no? Un segundo es el hecho de que para mí también una maternidad feminista desobediente es una maternidad que se rebela contra ese ideal de madre perfecta que establecido, que nos han impuesto y que apenas cuestionamos porque pensamos que es como el modelo universal. Y en realidad es un modelo que tiene una carga ideológica muy importante, una carga ideológica patriarcal, capitalista, donde básicamente no se tiene en cuenta la experiencia real de las madres y donde básicamente se nos dice que como madre tenemos que ser esa madre angelical, abnegada, sacrificada, esa madre de toda la vida que ya fueron o ya se lo impusieron ser a nuestras abuelas y nuestras madres, y al mismo tiempo a día de hoy también tenemos que ser la superwoman que llega todo con un cuerpo perfecto, es decir, claro, ese ideal tradicional de maternidad patriarcal hoy en día además sufre una intensificación neoliberal y consumista, y creo que es fundamental rebelarnos contra este ideal de buena madre, porque es un ideal que no nos representa, es un ideal tóxico que nos genera mucho malestar, porque nos miramos en un espejo de la maternidad donde no nos sentimos identificadas. Entonces somos madres y vemos que no somos esa madre perfecta, esa madre que llega a todo, esa madre que nunca se equivoca, y pensamos que el problema es nuestro, cuando en realidad el problema es este ideal, es este espejo que nos pone enfrente. Y yo creo que una maternidad feminista desobediente implica rebelarse contra este ideal, este mandato de la buena madre, para reconciliarnos en definitiva con la experiencia materna y tener una experiencia materna satisfactoria. Y en tercer lugar y último, creo que también muy importante, para mí, una maternidad feminista pasa por reconciliarse con la experiencia biológica de la maternidad, ¿no? Es decir, con reconciliarnos con nuestra capacidad para gestar, para parir, para amamantar. Y no se trata, desde mi punto de vista, de esencializar o idealizar esta experiencia, porque cada mujer tendrá una experiencia particular de parto, de lactancia, y todas son válidas, pero sí ser conscientes que tenemos esta capacidad y que tenemos derecho de transitar esta experiencia también corporal si así lo decidimos. Porque muchas veces en las sociedades modernas nos han hecho creer que no podemos parir, amamantar, que tenemos que delegar en terceros, en expertos que saben mejor que nosotras todo sobre este proceso, y nos han robado el parto, nos han robado la lactancia. Y por eso yo creo que es importante, ¿no?, reconocer esta capacidad biológica que tenemos las mujeres para dar a luz, para parir, y ser conscientes que la maternidad es una experiencia biológica y cultural, las dos al mismo tiempo. Aunque soy consciente que este tema a veces incomoda a ciertos sectores del feminismo, porque la biología es lo que precisamente ha utilizado el patriarcado para imponernos la maternidad como destino. Es decir, tú, mujer, puedes tener criaturas, tienes que tener criaturas. Y claro, contra este mandato nos tenemos que rebelar, pero esto no quita que rebelarnos contra este mandato patriarcal que ha utilizado la biología desde un punto de vista ideológico para controlar nuestro cuerpo a partir de la maternidad implique rechazar este carácter biológico. Y por eso yo creo, ¿no?, que es importante también reconocer y reconciliarnos con esta experiencia también más física. Ajá. Sí, me quedo con un par de cosas que vos estabas mencionando, ¿no? Como si pudiéramos ver en retrospectiva estos diversos roles maternos que se imbrican junto con la lucha feminista o que pueden tener una lectura desde la lucha feminista, ¿no? Y esto que decís vos tan importante de la madre como sujeto político, o sea, la madre feminista, la mujer feminista madre, reconocernos como sujeto político y empezar a empoderarnos desde ahí, ¿no? En cierta forma. Y en algún momento... por ahí desde en un transitar más neoliberal, asumir el rol de madre puede haberse parecido como una reversión,
desde la meritocracia neoliberal, esto que decías, este imperativo de la perfección, del hiperconsumo, del estar hiperdelgada a los 3 días de haber parido y ser recontra feliz, y los niñitos rubios saliendo en todas las redes sociales, ¿no? Y como que ese supuesto empoderamiento nos vuelve a una cadena de dependencias, ¿no? En este rol económico dentro de la cadena de consumo neoliberal, y con lo que en cierta forma nos desempodera. Entonces, qué importante estos elementos que mencionabas al final, y más conociendo todo el aporte que has hecho a las lecturas críticas económicas y todas las teorías del consumo con una perspectiva feminista, cómo imbrica, y si podemos hablar capaz de un concepto de soberanía materna, ¿no? Soberanía en la decisión de nuestra propia maternidad, esto, el reconocernos personas sexuadas con capacidad de gestar mujeres, de reconocer las necesidades que tienen que ver con esto que hablabas recién de la biología, las licencias, esta pelea que se está dando en España, donde han avanzado un paso más que nosotras en tener licencias extendidas en el tiempo, pero bueno, parece que no hubiera un reconocimiento de la necesidad biológica tanto de la mujer, de la persona gestante, como del vínculo con el hijo, porque si hablamos de soberanía y de reivindicar nuestra potencialidad política en este mundo consumista neoliberal, hablamos de licencias, hablamos de lactancia, hablamos de generar un vínculo, entre comillas, sano, ¿no? Saludable, adecuado, de apego seguro con nuestros hijos, y cómo el sistema está permanentemente desgastándolo. Por ahí me gustaría escuchar alguna reflexión, claro, donde vos cruzas con el sujeto económico, ¿no? De la maternidad feminista, y cómo esta visión crítica ayuda realmente al empoderamiento y a la soberanía. Sí, interesante lo que planteas, Moira. En primer lugar, sobre el tema de las licencias aquí en España, la licencia de maternidad en España no se ha movido ni un milímetro desde hace más de 30 años. Desde el año 89 la licencia de maternidad en España es de 16 semanas. Creo que es un poquito más extensa que en Argentina, pero bueno, más o menos vamos a la par. Pero lo que sí que ha aumentado es la licencia de paternidad, la licencia de los padres, la licencia de las parejas de la mujer que tiene un hijo. Y la licencia de los padres en los últimos más o menos 4 o 5 años ha aumentado un 500%. Ha pasado de 2 semanas a 12 semanas. Y esto yo creo que es un elemento importante porque cuidar por parte de un padre es un derecho y es un deber, y es importante que se involucre el padre desde el inicio de la crianza y que el Estado esto lo garantice. Pero el gran problema que hemos tenido aquí es que ha aumentado el permiso de los padres, pero no se ha hablado en ningún momento de aumentar el permiso de las madres, cuando esta licencia apenas llega a los 4 meses y es incompatible con la lactancia materna en exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del bebé. Entonces aquí hay un problema, y hay una parte del movimiento feminista que esto tampoco lo ve, porque considera que ampliar la licencia de maternidad devuelve a la mujer al hogar, a los cuidados, esta idea de seguir vinculando maternidad biológica, lactancia materna, a una imposición patriarcal, cuando esta experiencia, cuando es libremente elegida, es una experiencia central para la vida de muchas mujeres y gratificante en buena medida, a pesar de las luces y las sombras que implica la maternidad, ¿no? Y bueno, hay todo un debate, y yo creo que hay trabajo a hacer en un sector del movimiento feminista que aún considera que la maternidad le es algo ajeno. Y a partir de aquí lo vincularía con lo que tú hablabas del sujeto político, de la maternidad y de esta soberanía a reivindicar sobre nuestro cuerpo. Y es que yo creo que el sujeto político de madres no solo se tiene que reivindicar a título individual, me refiero que es fundamental que a título individual tengamos esa conciencia, ¿no? de que podemos decidir, que podemos transitar esta experiencia, y es algo que nos tenemos que decir porque justamente la evolución de la maternidad, del parto y de la lactancia a lo largo de la historia, y en particular en las sociedades modernas, nos ha desempoderado, nos ha robado esta experiencia, y de aquí que muchas veces incluso hay mujeres que dicen cuando están embarazadas, bueno, ya me quitarán el bebé y alguien lo sacará, porque nos da miedo, nos da terror, ¿no? Por lo tanto, fundamental a nivel individual reivindicar este sujeto político de madre y todo lo que implica, pero yo creo que el reto aún más importante es que el feminismo reivindique el sujeto político de la maternidad, de la madre. Y aquí es donde hay mucho trabajo a hacer, porque el feminismo sigue pensando que esto de la maternidad es algo que no va con el feminismo, o al menos un sector muy significativo del feminismo lo considera. Y es lógico, se entiende, porque claro, históricamente el patriarcado ha utilizado la maternidad para controlar el cuerpo y el destino de la mujer. Entonces el feminismo considera que esto de la maternidad es algo que no tiene que ver con el feminismo. Y en cambio,
Lo que defiendo en el libro, y por eso creo que desde el feminismo se tiene que reivindicar el sujeto político de la maternidad, es que es fundamental que la maternidad que el feminismo abrace la maternidad, que el feminismo dé la mano a la maternidad. Porque si la maternidad no es feminista, ¿de qué maternidad estamos hablando? ¿De una maternidad donde no podemos decidir? ¿De una maternidad como experiencia plagada de abuso y de violencia? ¿Una maternidad donde se da la espalda a la mujer, madre y a la criatura? En cambio, una maternidad feminista implica todo esto que estamos diciendo, reivindicarnos como sujeto de derechos, poder decidir, apostar por partos respetados, luchar contra la violencia obstétrica, licencias de materia más amplias. Por eso necesitamos una maternidad feminista y necesitamos que el feminismo entienda que la maternidad es algo central para esta lucha, porque una parte muy significativa de las mujeres somos madres. Esto no quiere decir que las mujeres tengamos que ser madres, porque la maternidad será elegida o no será, pero hay muchas mujeres que somos madres y el feminismo no puede utilizar como excusa que el patriarcado ha secuestrado la maternidad para dar la espalda a la experiencia materna. Al contrario, debe dar la mano a las mujeres para liberarse de esta maternidad patriarcal y de esta maternidad que nos oprime. Creo que aquí tenemos que hacer mucha pedagogía en esta clave más colectiva y no sea del movimiento. Además, esa concepción, Esther, quizás está muy arraigada a conceptos viejos que quizá tienen que tener que ver con lo que exponía Beauvoir en El segundo sexo, en cuanto a la obligación de ser madre, es el mandato, pero en cuanto a esto, así como lo has hecho vos, también hubo otros movimientos y otros feministas que también han reivindicado esta función materna, por ejemplo, Yvonne Niebeler, que es francesa, que a mí me ha quedado mucho una frase de ella que ha dicho que hay que ayudar a las madres a no ser madres cuando no lo desean, pero ayudarlas a hacerlo cuando lo desean, o algo así, palabras más, palabras menos. Y bueno, me pareció que tenía que ver un poco con esto que estamos tratando de visibilizar, ¿no? Que además del sujeto político, de las madres y de los niños y las niñas bajo su cuidado, está la función social que tiene en consecuencia la maternidad, ¿no? Y en relación a esto te quería hacer una consulta que tiene que ver con esta necesidad en base a esta función que tiene la maternidad, esta necesidad de apoyo que tú comentabas, que decías, y esta necesidad de cocrianza, que obviamente planteamos y tratamos de fomentar, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, pese a los dogmatismos que solemos charlar entre nosotras, que tiene el derecho y la ciencia jurídica, luego de la reforma del Código Civil en el año 2015, plantea la posibilidad de que, por ejemplo, lo que aquí llamamos alimentos, que es el régimen de manutención, creo que se conoce en otros lados como manutención, sea extensiva solidariamente no solo al progenitor no conviviente con el niño o la niña, sino también extensiva a los abuelos, abuelo, abuela, y otros familiares a falta de aquellos, ¿no? Esto también, a mi entender, dice mucho también en cuanto a esto que se viene dando a favor de visibilizar y de promover esta cocrianza, ¿no? Justamente desde el derecho, que es un sector, por lo menos aquí, y a mi entender bastante rígido en ese sentido, digamos, de reconocimiento de estos derechos, ¿no? Bueno, vos cuentas también en tu libro este tema de crianza colectiva, esta necesidad de cocrianza, y recuerdo una frase acá que has dicho en el libro, que el trabajo de cuidados representa la punta del iceberg, en relación al trabajo de cuidados y el capitalismo también, que venías diciendo. Ahora, bueno, con el tema de la pandemia y el COVID, esto claramente se ha exacerbado. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, sí, lo que tomo es la teoría de la economía feminista, pues que básicamente lo que plantea es que el trabajo de cuidados es fundamental para que el sistema económico productivo funcione. Es decir, la economía funciona como un iceberg donde en la punta del tímpano de hielo básicamente lo que vemos es una parte de este sistema económico, que es el sistema económico productivo, que tiene un valor a nivel social, que
se considera que es el que tiene valor económico, con un papel preponderante muchas veces de los hombres, pero en realidad para que este sistema económico funcione, esta punta del iceberg necesita que haya todo otro sistema mucho más en la base, que es la economía reproductiva y de los cuidados, es decir, quien se hace cargo de las personas dependientes, quien se hace cargo de la crianza, quien se hace cargo de las personas enfermas, de las personas mayores, quien realiza el trabajo de cuidados en el seno del hogar, y esto es imprescindible para que el sistema económico productivo funcione. Si no hay alguien que cuide de las criaturas, si no hay alguien que prepare la comida, que compre, que friegue, que lave, etcétera, ¿cómo el sistema va a funcionar, ¿no? Y en general este trabajo de cuidados lo hemos desarrollado las mujeres. Cuando las mujeres nos hemos incorporado a este sistema productivo, hemos a veces delegado este trabajo en otras mujeres con una situación mucho más precaria que la nuestra. Y así se ha ido reproduciendo nuestra cadena de cuidados, que muchas veces es una cadena global de cuidados, porque externalizamos este trabajo en mujeres migrantes, que vienen de otros países más pobres, etc. Y creo que es fundamental ser conscientes de ello. Y me interesa esta teoría desde la perspectiva de la maternidad y la crianza, porque la maternidad y la crianza forma una parte esencial de este trabajo de cuidados, de esta parte invisible del iceberg que sustenta el sistema productivo, el sistema económico. Y en cambio forma parte, como decía, de este iceberg, de esta economía que no se valora, que se considera que se hace de manera gratuita, que en general hacen las mujeres, que se considera que es una responsabilidad de las mujeres porque por naturaleza somos cuidadoras, etcétera, etcétera. Y creo que es importante visibilizar cómo funciona realmente la economía y señalar que este trabajo de cuidados en realidad debería de ser una responsabilidad colectiva, claro. Porque sin este trabajo de cuidados el sistema no funciona. Y en concreto la maternidad y la crianza debería ser una responsabilidad colectiva porque es fundamental para la reproducción humana. Y todos deberíamos implicarnos y sentirnos corresponsables de esta experiencia. Es decir, cuando hablamos de la maternidad normalmente se considera que la maternidad es responsabilidad de la mujer que tiene un hijo. Pero en realidad la maternidad, cuando estamos hablando, ¿no?, de la crianza, de esa infancia que serán los adultos del día de mañana, no es solo una responsabilidad de la mujer, madre, del padre, sino también de la sociedad en general. Estamos hablando de la sociedad del día de mañana y esto nos debería de implicar a todos, pero en cambio no es así. Se sigue sin valorar este trabajo, continúa invisibilizado en la parte esta subterránea del iceberg, y se considera que es un trabajo que no tiene valor, ¿no? Yo creo que se trata de visibilizar, de valorar este trabajo, de devolverle el valor que tiene y que le ha sido negado históricamente. Y esto no implica idealizar esta experiencia, pero sí darle ese valor que le corresponde. Y todo esto, y Flor, comentabas con el COVID, claro, todo esto se ha puesto aún más de manifiesto con esta situación de crisis, porque se ha visibilizado, ¿no?, niños encerrados en casa, sin poder ir al colegio. ¿Quién cuida de ellos? El Estado se ha limpiado las manos, ha considerado que habría alguien que cuidaría, y alguien una vez hemos sido las mujeres, y en este caso particular de encierro y de cuarentena, las madres. Y esto ha generado unos problemas muy importantes de salud mental, de estrés, de sentirse mala madre, mala profesional, y se ha visibilizado más esta realidad, y esto está bien, pero soy poco optimista en que se dé una solución a este problema, ¿no? Porque el Estado sigue considerando que esto es algo que ya se resolverá en lo privado, en el hogar, y que evidentemente se harán cargo las mujeres. En relación al valor, Esther, que afirmabas, al valor económico, siempre invisibilizado, ¿no? Porque estamos hablando de trabajos de cuidados que no son, al no ser remunerados, no forman parte, digamos, de lo que se contabiliza en la economía formal. Sin embargo, el mes pasado, a nivel local, aquí en Argentina, el Ministerio de Economía, a través de la Dirección Nacional de Igualdad de Género, ha publicado datos, los cuales afirman que el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres representa el 16% del Producto Bruto Interno. Y después, bueno, esto lo han relevado varios medios de comunicación. Este porcentaje del 16%, que equivale a 4 millones de pesos, en este caso estimo que debe ser de pesos, por encima de las actividades de la industria del comercio, que son las actividades que mayor producción económica tienen a nivel local, y se estima también que este 16% se ha incrementado a un 21,8%, o sea que el 21,8% es el porcentaje de Producto Bruto Interno que aporta en la etapa, digamos, de la pandemia, el trabajo no remunerado, que en un 75% está en cabeza de las mujeres,
a la economía nacional. Esto también está relevado igual por la Organización Internacional de Trabajo a nivel global, habla de que es un 9% del PBI, y casualmente en el informe que había leído dice que estas noticias son más o menos coetáneas en esta fecha, que en España asciende a un 10,3% del PBI. Y bueno, en su momento no teníamos números, pero ahora ya este trabajo no remunerado y tan invisibilizado está empezando a hacerse visible en los datos fríos, ¿sí? Así que, bueno, no sé, Moy, te paso la posta. Me quedaba pensando, o sea, para contar que hace un tiempo largo, hace ya como 10 años, 11, yo trabajaba con una diputada, ¿no? Que en ese momento era diputada, titular de un par de cátedras en UBA, Derechos Humanos, María José Lubertino, y con ella estábamos tratando de instalar en diversos proyectos de investigación e iniciativas legislativas promovidas a través de ella, en las que trabajamos un gran equipo interdisciplinario, el concepto de la responsabilidad social solidaria en el cuidado de las infancias. Y es como un embrión de lo que luego se fue desarrollando en esta cuestión de la corresponsabilidad, como que no alcanza el acotar a la corresponsabilidad en la pareja, sino esto que contaba Flor, de extender a la familia grande, porque, a ver, también muchas mujeres maternamos solas, o sea, no hay con quién corresponsabilizarnos, y no es con la sociedad toda, y María José que también, o sea, separada en diversos momentos de su vida, también se tuvo que enfrentar y decir, bueno, semejante mujer, una diputada de la nación, ¿cómo puede ser? Y nos pasa a todas las mujeres, nos atraviesa todos los estratos sociales. Entonces, lo que ella sostenía, y con gran tino hace bastante tiempo, es que hasta que la sociedad entera no sea responsable de las infancias, y no pateando hacia el futuro como que son de ciudadanos del mañana, no, hoy en día son sujetos de derecho, hoy en día necesitan satisfacer sus necesidades, y hoy en día las principales cuidadoras y quienes relegamos tiempo de nuestras vidas e incluso calidad de tiempo compartido con ellas, somos las mujeres, somos las madres. Entonces, y bueno, y eso lo fuimos laburando, y desde Marea proponemos también una mezcla conceptual con algunos temas que nos vienen de los pueblos originarios, como ser el concepto del buen vivir, ¿no? Entonces, empezar a pensar esa comunidad no como una tarea y una obligación, ¿no? Y en este tono como quizás que aparece de reclamo del feminismo, bueno, a ver, sociedad, hágase cargo de este problema, saquémonoslo de encima. No, o sea, asumamos todos juntos, amorosamente, el cuidado y la dedicación por todas las personas, porque es un humanismo, es una forma, o sea, de traer a las niñas invisibilizadas, los infantes, les sin voz, al concepto de humanismo y traerlo con su perspectiva, ¿no? Niñecéntrica, para poderlo compartir. Creo que aportás muchísimo a esos conceptos, los nutrís enormemente desde tu libro, porque creo que tiene que ver mucho la cuestión económica acá, y cómo las infancias abandonadas, las infancias abandonadas entre comillas, no literalmente, sino sin, digamos, se vuelven sujetos de consumo, básicamente. En lugar de ser sujetos de afecto y de contención, bueno, reemplazas, mamá no pudo estar en todo el día, pero mirá lo que te compro, el iPhone, no sé qué, el juguetito, el que sé cuánto, podés entretenerte en esto, ¿no? Sí, interesantísimo. Por un lado, varias cosas, ¿no? Porque has planteado varios temas. Yo creo muy importante esta aproximación que planteabas a la infancia desde la teoría del buen vivir y de los pueblos originarios, ¿no? Claro, es una realidad que nos cae más lejos en Europa, pero creo que es fundamental. Y en este sentido, a mí también me gusta reivindicar la infancia, y sería un poco desde esta mirada, como un bien común. Es decir, por un lado, y lo que tú decías, evidentemente, las niñas son sujetos de derecho a día de hoy, pero es que se les vulneran sistemáticamente sus derechos, se les considera ciudadanos de segunda. En España tuvimos millones de personas secuestradas durante el confinamiento, y eran los niños que no podían salir de casa ni se les dejaba salir. Tú podías salir a pasear a tu perro 1 hora al día, el tiempo que fuese necesario, porque tiene unas necesidades. Yo entiendo que es importante que también se tenga en cuenta esto, pero por favor, también las necesidades de las criaturas que necesitan salir, que les dé el aire, correr un poco al lado de un adulto que vigile que este niño mantenga las distancias con otras personas.
Y esto se vulneró completamente porque no se considera a la infancia, a las niñas como personas, como sujetos de derecho, ¿no? Y es importante reafirmarlo porque es una realidad y unos derechos que se vulneran sistemáticamente y en cuarentena lo hemos visto claramente en España, en Argentina y muchísimos otros países, en todos los países, ¿no? Esto por un lado. Como sucede esto, esta vulneración, yo creo que es a partir de aquí que más allá de reivindicar la infancia como sujeto de derechos, es importante también eso que antes comentaba, ¿no? De reivindicar la infancia, que al final son los adultos del día de mañana. Y aquí es cuando yo vinculo esta idea con la del bien común. Y este es un tema que no he abordado en el libro, pero bueno, al final, después de tanta conversación con muchas de vosotras, pues también, ¿no? Nos vamos nutriendo todas y vamos profundizando en algunas temáticas, ¿no? Y me siempre el tema ecologista, soberanía alimentaria, lo he venido trabajando antes y me gusta mucho también aplicarlo cuando miro a la maternidad, no solo desde una perspectiva feminista, sino también ecologista, ¿no? Y los trabajos de los pueblos originarios me parecen fundamental también en esta dirección, ¿no? La relación con el ecosistema, la tierra, etc. Y desde esta perspectiva es desde la cual considero cada vez más como sociedad somos conscientes que hay que cuidar del planeta Tierra, del ecosistema. En un contexto de crisis climática y ecológica, o cuidamos de la Tierra como bien común, como también plantean los pueblos originarios que tienen tradicionalmente otra relación con la Tierra, pues cada vez somos más conscientes de esta realidad, ¿no? En este contexto de crisis sistémica y climática en particular. Pues lo mismo tendríamos que hacer con la infancia. Y aquí hago un paralelismo con la Tierra, con la infancia, ¿no? La infancia también es esencial para este futuro de la humanidad. Y es desde esa perspectiva que hay que reivindicar la infancia como un bien común. Defendemos la tierra como un bien común, la naturaleza como un bien común, la infancia para mí también debe de ser defendida como un bien común, ¿no? Y creo que esto es algo que se debe de incorporar desde la perspectiva feminista y también desde la perspectiva ecologista. Y en realidad es como que la infancia no importa a nadie, porque ¿quién defiende la infancia? Los niños no tienen un lobby que los defiende, las madres tampoco lo tenemos, ¿no? Y de aquí la vulneración de derechos hemos visto a lo largo de estos últimos meses. Pero por eso también creo que es muy importante que el feminismo no solo incorpore en su agenda los derechos de las madres, sino los derechos de la infancia. Porque si no es el feminismo que defiende los derechos de la infancia, me pregunto quién lo va a hacer. Totalmente, totalmente. Una pregunta, Esther, en relación a, me queda replicando algo que, bueno, que se venía diciendo y que decís respecto de la tierra y de, bueno... Si me permites, Flor, antes de entrar, es que me había apuntado otra cosa que ha dicho Moira y ahora he visto que no la había respondido. Bueno, sí, obvio. Una puntualización de otra cosa que quería decir, que, porque yo voy también tomando mis notas de lo que decís y así poder ir respondiendo a todo, porque hacéis unas intervenciones súper interesantes y que dan muchísimo de sí, ¿no? Y lo que quería decir de lo que ha apuntado Moira, y que me parece muy interesante, es que es eso, ¿no? La sociedad valora a los niños como sujetos de consumo, como objetos de consumo. Es decir, a nadie le importan las criaturas, son considerados objetos pasivos, pero cuando se trata de consumir, entonces es cuando interesan, cuando pueden consumir, cuando pueden ser objeto de consumo, cuando pueden gastar, sujeto de consumo, cuando pueden gastar dinero, ¿no? Sus padres comprándoles X cosas por Navidad, cuando se. Creo que esto muestra la profunda hipocresía del sistema, ¿no? Que idealiza la infancia, idealiza la maternidad, pero rechaza la maternidad real y sus necesidades, rechaza la infancia real y sus necesidades, como hemos visto en pandemia, pero cuando se trata de convertir a las madres, a las criaturas en instrumentos para el consumo, en sujetos de consumo, entonces interesa. Las madres interesa que compremos no sé cuántas cosas durante el embarazo antes del parto, que en el posparto compremos no sé cuántas cosas. Y la infancia igual, entonces es cuando interesa. Y creo que es interesante también este matiz, ¿no? Ver cómo al final no interesamos como sujetos de derecho, interesamos como sujetos que consumimos, básicamente, ¿no? Ya sea madres o ya sea infancia, ¿no? Hay muchos paralelismos entre las madres y la infancia, porque en realidad nuestras trayectorias van muy unidas. Y bueno, por eso creo que el feminismo es que tiene que coger, ¿no? Estas necesidades en su agenda. Ya está. Era lo que quería. Está buenísimo, porque el feminismo tiene que ser emancipador de muchas cosas. También, y lo veo ligado mucho a estos conceptos que estamos trabajando, por lo menos a nivel latinoamericano, de la soberanía, ¿no? Que hemos sido siempre colonia del consumo y de la ordenación internacional del trabajo y demás. Empezar a empoderarnos también en este sentido. Lo que es súper
es súper importante. Muy bien. Bueno, no, yo lo mismo, iba en la misma dirección en relación a lo que plantea Esther en cuanto a los pueblos originarios que decíamos en primer término, en relación al tema de la tierra, del respeto hacia la ecología, perdón. Me queda este tema de la tierra desde un lugar que lo plantea por ahí Rita Segato, entre otras antropólogas, del cuerpo de la mujer como territorio, como tierra, ¿no? Como territorio. En este sentido, quizá preguntarte, que lo has expuesto muy bien en tu libro, respecto de la violencia obstétrica. Hay unas frases, particularmente hay unos testimonios que son bastante crudos, ¿no? Si bien son lamentablemente, digamos, lo vemos a diario, seguido, sobre todo ahora con la cuarentena, con el COVID, pero estoy tratando acá lo tenía apuntado. Bueno, vos marcaste al principio la frase esta de que nos han robado el parto en relación a toda esta cuestión, en realidad todo lo que nos han robado y la falta de autonomía que tenemos las madres, y bueno, en este caso también las personas gestantes, ¿no? Sí. Pero me acuerdo de una frase que cita uno de los relatos que hace un paralelismo entre la violencia obstétrica que sufrió con un hecho de violación, que sintió como que había sido violada, ¿no? Ahora no lo encuentro, me lo había anotado. Pero bueno, que es cierto, ¿no? Hay en todo esto en cuanto a la violencia obstétrica, y bueno, más allá de lo que has expuesto tu libro, ya que es una temática que claramente también seguís de cerca, ver si quizá a nivel local en tu país hay algún avance en cuanto a políticas, algún protocolo, alguna cuestión similar en protección a este tipo de abusos, a esta medicalización, patologización de procesos naturales y demás, que estamos hablando de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y que siguen siendo vulnerados pese a todos los reclamos feministas y bueno, pese a las leyes con las que ya se cuentan, pero que no se están haciendo efectivas. Bueno, en relación a avances a favor de un parto respetado, creo que van ustedes más adelantadas que nosotras. Yo no sabía qué avance tienen allá, no, si es que tienen algo. En Argentina hay una ley de parto respetado, y aquí en España no hay nada, absolutamente nada. Si tú sufres violencia obstétrica, bueno, tienes los cauces legales para poder denunciarlo, hay abogadas especializadas en este tema, pero no tenemos ninguna ley de parto respetado. Se han hecho avances, se han elaborado directrices para acompañar el parto normal, etcétera, etcétera, pero hay muchas reticencias por parte del sistema sanitario, en particular por parte de los profesionales sanitarios, ¿no? Porque, como pasa en todos los sitios, hablar de violencia obstétrica lo toman como un cuestionamiento personal y profesional, ¿no? Y son muy reacios, aunque sí que es cierto que a partir de que hace un año la relatora sobre temas de derechos de las mujeres de las Naciones Unidas hizo un statement, ¿no? Un posicionamiento donde dejó muy claro que la violencia obstétrica existe, que forma parte de la violencia de género, relató pues distintas experiencias de mujeres. Esto ha abierto una brecha para que los profesionales sanitarios, algunos que antes no reconocían la violencia obstétrica, me he encontrado con algunas a nivel personal, ¿no? Obstetras, ahora digan que sí, que hay que luchar contra la misma, que existe. Bueno, se van abriendo brechas, pero queda mucho camino por recorrer, y que en todo caso los avances que se han ido produciendo, porque se han ido dando avances, no con una ley, pero estableciéndose protocolos que implican o que hacen más respetuoso el parto, ¿no? Aunque luego depende de quién te atiende al parto en cada hospital, qué obstetra, qué comadrona, etcétera. Se han hecho avances, pero ha sido gracias a las mujeres que se han organizado en defensa del parto respetado, y esto pasa en España, pasa en Argentina, en todos los países, ¿no? Es fundamental que haya pues mujeres que defiendan el parto respetado, porque eso es lo que permite ir ganando espacio y derechos. En relación a lo que comentabas del cuerpo de la mujer como territorio, y territorio también en disputa, de batalla, yo creo que tradicionalmente el cuerpo de la mujer es un campo en disputa, campo de batalla, porque el sistema patriarcal básicamente permite unas violencias contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Y ha habido una intencionalidad del sistema patriarcal de básicamente utilizar
el cuerpo de la mujer, ¿no? En beneficio del hombre muchas veces, ¿no? Y en negar a la mujer a poder decidir sobre su propio cuerpo. Y cuando hablamos de la maternidad, esto también se da, ¿no? Y se da, bueno, de una manera muy brutal. Yo creo que el cuerpo de la madre es un campo de batalla donde básicamente nos han, como digo en el libro y ahora tú citabas, nos han robado el parto, nos han robado la lactancia porque nos han hecho creer que no podíamos, ¿no? Lo que hemos visto es que, y antes lo comentaba, la evolución de la atención al parto, la evolución de cómo se ha visto la maternidad a lo largo de la historia y cómo hemos llegado hasta el día de hoy, ha hecho que como mujeres deleguemos, ¿no? Hay una construcción social y cultural en torno a la maternidad, en torno al parto, en torno a la lactancia y cómo la percibimos hoy en día. Y esto hace que consideremos que no sabemos parir, que tenemos que delegar, que tenemos miedo al parto, que el parto es un proceso doloroso. Se ha inoculado, ¿no? Esta mirada al parto, donde básicamente se nos ha arrebatado esta experiencia. Y esto ha hecho que también el arrebatar esta experiencia en manos no solo de la mujer que da luz, sino también de la mujer que tradicionalmente acompañaba a la mujer que paría, es decir, de las comadronas, y básicamente se ha trasladado este proceso y se ha medicalizado. Todo esto aún es lo que permite la violencia que se da, el abuso que se da en el parto. Y por lo tanto el cuerpo de la mujer como campo de batalla aún se ve en mayor medida en la mujer madre y en particular lo vemos en el parto, ¿no? Y hay muchas mujeres, que tú dices, bueno, algunas, que hablan de su parto como una violación, pero es que claro, si lo miramos objetivamente, llegas a un hospital en un momento de gran vulnerabilidad, te obligan a dar a luz sola a veces, varias personas que no conocen y se te presentan, que a lo mejor te faltan el respeto, te introducen sus dedos en tu vagina para ver de cuánto está dilatado el cuello del útero, te hacen daño, te quejas, te dicen que te calles, que no lo estás haciendo bien, y a partir de aquí no te informan. Bueno, muchas mujeres que sufren un parto traumático después sufren de estrés postraumático, que es el mismo estrés que sufre una mujer víctima de una agresión sexual y de una violación, ¿no? Y por eso no es de extrañar. Yo siempre digo que es fundamental reconocer la violencia obstétrica porque así podemos pasar también de víctimas a supervivientes, como pasa en una agresión sexual. Si no identificamos la violencia de género, ¿cómo podemos pensar que eso que hemos sufrido no es culpa nuestra? Porque muchas víctimas de violencia obstétrica se sienten culpables, que piensan, hay de violencia machista, se sienten que son culpables, que hicieron para poderlo evitar, ¿no? Que es su culpa, o a lo mejor después, ¿no? Sufren una depresión, piensan que es su culpa. Y hay muchos paralelismos también cuando hablamos de violencia obstétrica, porque la violencia obstétrica es violencia machista. Y de aquí que nos sintamos también culpables y sea fundamental visibilizar, reconocer esta violencia para poder sanar esa herida, para poder ser supervivientes, para entender lo que después nos ha sucedido y evidentemente también identificarla para poderla erradicar, ¿no? Y esto es algo fundamental. Y otra última cuestión que quería hacer en relación a lo que has comentado, Flor, sobre la soberanía como un elemento que también comentaba Moira, que es central en vuestras reflexiones en América Latina, en Argentina. Yo he trabajado anteriormente temas de soberanía alimentaria y sí que me gusta mirar en particular a la lactancia materna desde la perspectiva de la soberanía alimentaria. Y creo que es fundamental entender y ser conscientes como la lactancia de los bebés también es objeto de negocio, como es objeto de lucro. Y del mismo modo que hay que reivindicar la soberanía alimentaria, como el derecho a decidir qué comemos, de dónde viene, cómo se ha producido, el derecho a tener acceso a alimentos sanos, saludables, locales y que los campesinos también pueden tener el control sobre esta producción. Lo mismo podemos decir de la lactancia materna. Y aquí es cuando yo hablo en el libro de soberanía lactante, ¿no? Para mí la soberanía lactante es el primer paso, es una expresión de la soberanía alimentaria, es decir, la lactancia materna es una expresión también, la soberanía lactante, como yo la llamo, de soberanía alimentaria, porque es la capacidad que tiene la mujer que produce esa leche de dar de comer a su criatura de la mejor manera, más saludable, más local, si lo queremos decir, etcétera, y es la mejor opción también para el bebé para alimentarse con aquel alimento que es mejor para él, ¿no? Siempre la lactancia materna es la mejor opción, evidentemente, cuando sea posible, cuando sea deseable. No tenemos que convertir la lactancia materna en un nuevo mandato. Pero creo que sí que es importante
visibilizar la práctica de la lactancia materna también y pensarla desde esta perspectiva de la soberanía alimentaria, ¿no? De la autonomía, en definitiva, del cuerpo de la mujer a la hora de alimentar a su bebé y como esta es la mejor opción, si es posible deseada, para la mujer, para la madre y también para la criatura. Y esto es una práctica de soberanía y de soberanía alimentaria, en este caso de soberanía lactancia. Sí, vos sabés que acá en Argentina, bueno, yo milito, bueno, algunas de las chicas también militan en un movimiento político que se llama el Movimiento Arraigo, que es justamente una de las banderas, es el arraigo al territorio a través de la agroecología, y lo que solemos decir es que justamente la teta es el kilómetro cero de la soberanía alimentaria. La teca. Bueno, una de las la teta, exactamente, claro que sí. La planteamos y con las chicas empezamos este año, luego de la Semana Mundial, ¿no?, de la lactancia materna, a hacer un ciclo de charlas en relación a la lactancia materna como derecho humano, para que sea defendida, ¿no?, y garantizada, no como que es obligación, ¿no?, de dar la teta como alguna feminista por ahí entendió, sino que en realidad lo que queremos es que el Estado garantice a quienes sí queremos, la decisión por supuesto es soberana y autónoma, pero quienes decidimos hacerlo, que no tengamos que ir a extraernos leche al baño público mientras trabajamos, que tengamos reconocidas por lo menos los 6 meses de licencia paga, etcétera, ¿no? Como esas medidas que realmente, o sea, el Estado como garante de derechos debería tomar y afianzar para la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los niños, ¿no? Y de las mujeres, por supuesto. ¿No? Así que la verdad que valoramos muchísimo ese aporte y lo llevamos a la práctica bien concreta. Y después me quedaba pensando en lo que decías recién en dos cuestiones. Una, el haber quitado a las comadronas el derecho y la posibilidad del acompañamiento que siempre lo han sabido, al punto que acá en nuestro país, por un decreto ley de la dictadura militar, se limitó el ejercicio profesional de las parteras, mencionándolas como auxiliares de la medicina, o sea, no son autónomas, sino que son auxiliares por ley, por un decreto ley de la dictadura. Creo que habla mucho, ¿no?, del machismo y del autoritarismo del sistema médico hegemónico cuando eso cristaliza. Y otra cosa que mencionabas recién respecto de la culpa por la violencia obstétrica, es un tema que trabajamos bastante con Flor desde lo jurídico, para las reclamaciones jurídicas por violencia obstétrica, el tema del parto como violación. Creo que decías del testimonio de Beck, puede ser, Flor, que hemos hablado sobre el aniversario del hijo como aniversario de la violación. No me acuerdo puntualmente el caso, pero okay. El término me resonó como lo plantea Esther en su libro, y era directamente lo que dice la ONU, creo que es, la relatora de la ONU, en el último informe del 2019, que dice que la violencia obstétrica, determinadas prácticas de la violencia obstétrica, pero en realidad la violencia obstétrica constituye tortura. Entonces, hay una falta tal, como tú bien decías, Esther, hay una falta tal de conocimiento, de conocimiento en cuanto a los derechos, a lo que consiste, a tomar conciencia de lo que significa, y dejar de naturalizar esto, que bueno, obviamente conduce a su reproducción y a su cristalización. Aquí en Argentina tenemos la ley 25929, que es la ley de parto humanizado, pero si bien al no establecer, digamos, sanciones de manera categórica, estamos como que, bueno, tenemos la letra de la ley como si fuera una mera declaración de derechos, pero cuesta mucho hacerla efectiva, pese a que tenemos la ley de protección integral, que, bueno, la 26485 que conocemos acá, que remite, ahí estás acompañada, perdón, pero tuve que interrumpir porque veo ahí se acopló a la entrevista. Pese a que, bueno, tenemos esta otra ley de protección integral para las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, que viene a colación del convenio Belém do Pará, que suscribe nuestro país y que tiene rango constitucional, pero pese a esto no tenemos, digamos, más allá de este avance que quizá haya en relación a otros países, avance legislativo, no tenemos la ley, pero no tenemos, digamos, no tenemos la práctica. En relación a esto, porque sí, a la violencia obstétrica, a la que venimos hablando, Esther, vos también en tu libro ponés de manifiesto, justo este mes de octubre,
bueno, corríjanme ustedes, chicas, porque Jessie y Cecilia, ahí aparece como María Primal, pero es la doctora Cecilia Sanabria, que bueno, ambas están abordando desde María Primal un curso que es de aspectos jurídicos y psicológicos sobre la muerte gestacional y perinatal. Jessie es psicóloga perinatal y Ceci es abogada y especialista en la temática. Y bueno, colación de esto te preguntaba que vos también, Esther, abordás en tu libro desde cuando uno quiere ser madre y no puede, la falta de quizá de acompañamiento del Estado en ese sentido, esta relación con el capitalismo, y después en relación a lo que es la muerte gestacional, la muerte perinatal. En este caso, bueno, no sé si tiene un libro que se llama, de cosas que hacemos el chivo, Ceci, que se llama La mujer y el naciturus, que aborda justamente desde el aspecto jurídico un vacío legal que hay en cuanto a la concepción del ser humano, desde cuándo empieza, digamos, la vida humana y este vacío legal que hay en relación al tratamiento en casos de muerte perinatal y gestacional. No sé, Ceci, si querés aprovechar para... Sí, yo le quería agregar el plus a la pregunta de, como por ahí vincularlo con esto, ¿no? Con las lesiones psicológicas que la violencia obstétrica nos deja. A eso iba el cuestión del parto como violación, que lo trabaja también la antropóloga inglesa Sheila, no me acuerdo el apellido, que es... que también se ve en el caso de la muerte perinatal, ¿no? Como que a veces se naturaliza, pero que hay daños que se provocan a través de la violencia obstétrica. Eso como que para ahí va la pregunta, si vos también lo ves como lo estamos viendo desde acá. El parto como violación, ¿te refieres? A las consecuencias psicológicas que dejan. Nosotras como abogadas y bueno, como equipo interdisciplinario, digamos, orientado al derecho, Sheila Kitzinger, gracias, Jetty, es la antropóloga que trabaja así, lo del parto como violación, pero como que hay un daño, o sea, podemos corroborar un daño que provoca la violencia obstétrica en nosotras. A veces dicen, bueno, naturalicemos esto, algunos embarazos se dan, otros no te dan, es normal, no pasa nada, pero ¿qué hay de los elementos violentos, de los elementos torturantes, de la forma en que te tratan, de cómo se produce ese acompañamiento? Jessie como psicóloga sabe muy bien y se especializa mucho en la forma de acompañar algunos procesos. Está con un problema con audio, no va a poder hablar, pero es un tema que trabajamos mucho sobre la manera en que se comunica y cómo las fallas en esa comunicación también son hechos de violencia, actos de violencia. Bueno, si quieres, primero respondo a esto y luego vamos con Cecilia y nos centramos luego en el duelo y la muerte perinatal y gestacional que planteaba Flor y que Cecilia también. Bueno, muy breve para responder a Moira sobre este tema. Sí, yo creo evidentemente que hay cuando hablamos de violación en el parto, hay unas consecuencias no solo físicas, sino también psicológicas. Podríamos poner incluso paralelismos, ¿no?, entre una violación y lo que es un parto traumático vivido como una violación, y evidentemente hay unas consecuencias psicológicas, y el problema es que como la sociedad normaliza esta violencia obstétrica, considera cuando expresamos este malestar en relación al parto y cómo lo hemos vivido, que no nos podemos quejar porque no hay para tanto, tienes un bebé sano entre tus brazos, ¿de qué te quejas, no? Y esto aún hace más duro transitar esta experiencia traumática, porque no tienes a quien recorrer, incluso las personas más cercanas a ti, tu familia, incluso tu pareja, no te entiende, pero es que tú has sufrido una violencia muy, muy grande, ¿no?, a nivel psicológico, físico, así que muy de acuerdo. Y en todo caso, paso la palabra a Ceci, ¿no?, que quería complementar algún tema de los que decía Flor sobre el duelo de la muerte gestacional, y luego yo también doy mi opinión sobre este tema. No, un poco sumar a lo que decía Flor, no quería interrumpir el audio, como soy la que está transmitiendo, por ahí hago lío, pero bueno, no me quería quedar afuera. No, una reflexión. Nosotros acá en Argentina hay muchísimos movimientos para visibilizar la muerte perinatal y gestacional. Hay un gran vacío legal en cuanto al tema. España está más adelantado en cuanto a la no protección legal, pero sí hay protocolos, sí se habla mucho más del tema y sí está más visible.
por ahí una breve reflexión de esto, que nosotros estamos por ahí un poco más atrasados. Estamos adelantados en leyes de parto respetado, de protección integral, pero bueno, en muerte perinatal y gestacional estamos un poco más atrasados. Bueno, aquí tenemos un poco, pasaría en cierto modo lo que antes comentaba Flor con la ley del parto humanizado. Tenemos protocolos, que son protocolos muy recientes, para acompañar una pérdida gestacional perinatal, pero en realidad tampoco hay tantos hospitales que tengan asumido este protocolo y que acompañen de una manera que garanticen, ¿no?, el derecho a esa madre que ha perdido a esa criatura, el poder transitar esta experiencia de una manera óptima. Y se da mucha violencia también en lo que es en los casos de pérdida gestacional. Yo en el libro hablo de ella porque creo que es muy importante decir que podemos ser madres sin tener un hijo vivo, que puede ser que nuestro hijo haya muerto en nuestro vientre, somos madre igual. Y esto es algo que muchas veces la sociedad no entiende ni no reconoce, porque cuando tú pierdes una criatura estando embarazada, pues la sociedad no asume ese duelo, porque, y es uno de los grandes tabús de la maternidad, porque claro, choca con lo que socialmente se espera de ti, que como mujer embarazada des a luz a un bebé, y a veces este bebé muere en tu vientre, o tal vez tienes que abortar porque tiene una malformación genética incompatible con la vida, etcétera. Y creo que es importante reconocer, incluso el Día de la Madre, hay madres sin bebés en sus brazos. Y creo que es fundamental este reconocimiento a nivel social y a nivel sanitario. Y este reconocimiento en general no se da aquí también en España, y cada vez más asociaciones que visibilizan este tema, pero yo creo también que aún sigue siendo un tema muy tabú y un tema muy poco visible. Y en el libro, ¿no?, yo hago reflexiones en clave más sociopolítica, histórica, pero también en clave personal, porque me pareció poco en esto cuando escribí el libro, no volcar mi propia experiencia con aquello de positivo y aquello que fue duro. Y yo también perdí a una niña a los 3 meses de embarazo por una malformación genética que era incompatible con la vida, y lo explico en el libro. Yo tuve la suerte que en el hospital que me atendieron pues hubo un trato muy humanizado, excepto por parte de una comadrona que en un momento dado me dijo, ahora me digo esto, como si esto fuese cualquier cosa y esto era mi hija muerta. Se dio en un caso, pero los otros profesionales pues tuvieron un trato muy, muy humano, ¿no? Y pudimos despedirnos de ese bebé, de tener acceso a su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo habitual. Y también creo, por lo tanto, que cuando hablamos de violencia obstétrica, hay que decir que la violencia obstétrica aún se da en mayor medida en los casos de pérdidas gestacionales, que cuando tú pares, con un aborto, puedes llamar un aborto, tú estás pariendo a tu criatura. Y si una mujer ha sufrido un aborto, en mi caso, ¿no?, 3 meses de embarazo, y yo me sentí que estaba pariendo a mi hija, y había muchos paralelismos con el parto que he tenido previamente. Evidentemente, más corto, distinto, pero hubo también ese dolor que tú sentías que estabas pariendo a tu criatura. Y creo que es importante, sí, al menos tener la información de que puedes transitar esta experiencia también, porque muchas veces considera cuando tienes un bebé que su corazón ha dejado de latir en el cuerpo, tiene una malformación genética, como bueno, vamos a sacarlo, como si fuese un tumor, y es tu hijo que ha muerto. Y a veces tú acabas asumiendo este discurso hegemónico de que tienes un problema porque tienes a tu bebé muerto dentro y te lo tienen que sacar, porque, bueno, no, nos tendrían que dar la oportunidad a entender que, bueno, es tu criatura, que puedes transitar esta experiencia, y así seguramente podrás empezar ese duelo en mejor posición que si tú no ves esa criatura, si no te puedes despedir de ella, si lo han tratado como si fuese un tumor, ¿no? Y por eso creo que es muy importante visibilizar estas experiencias también a título personal, porque muchas veces luego, si pasamos por esta experiencia, pensamos que somos la única, que estamos solas, y en cambio estas experiencias nos afectan a muchas. Y señalar la violencia obstétrica que existe también detrás de este parto, porque en este parto la mujer no es considerada madre, el hijo no es considerado un bebé ni una criatura, y no te dan información a veces para poderte despedir de él, para poderlo ver. En muchos países anglosajones, allí hay muchos más avances, ¿no?, que en otros sitios, y allí sí que te recomiendan ver ese bebé, poderte despedir. Pero en España, en América Latina, por lo que comentáis, seguramente puede ser parecido, no es así. Y hay una violación, ¿no?, de ese derecho. En el libro señalo varios estudios que se han publicado en España sobre este tema, de mujeres que han vivido esta experiencia y han dicho que lo que más duro ha sido posterior es qué hicieron de mi hijo, qué ha pasado con mi hijo, nadie me contó nada, ¿dónde está mi hijo, ¿no?
Y bueno, yo creo que es importante visualizarlo y también formar a los profesionales de la salud para que puedan acompañar este proceso, porque muchas veces cuando hablamos de parto, cuando hablamos de pérdida gestacional y del parto consiguiente, es como si solo se plantearan a nivel físico, ¿no? Tú pares, las constantes vitales tienen que estar bien en un parto, todo tiene que ir bien desde un punto de vista médico, y cuanto más medicalizado mejor, porque como se asocia el parto a una patología. Y lo mismo en un aborto, en un parto de un bebé que ha fallecido en tu vientre, ¿no? Las pastillas que tienes que tomar, el legrado, pero en cambio se obvia la parte psicológica, que es tan importante en un parto y en una pérdida gestacional. Y aquí también debería existir una formación para los sanitarios, ¿no? La psicología perinatal ha aportado mucho en los últimos años, pero se tiene que conectar con el trabajo de la obstetricia. Em, Perdón, Moy. es, Cuesta sí, muchísimo que los profesionales de la salud quieran y se interesen por formarse en psicología perinatal o como nos pasa a nosotras ahora con el curso. Por ahí hay muchas psicólogas, hay abogadas que se interesan, pero desde la parte de la salud cuesta mucho poder abrir. Es como algo bastante complicado. Sí, sí, sí. Hay muchas reticencias también, está claro, porque no, como hay una mirada, el problema de la mirada al parto no es solo social, es sanitaria también, y se ve el parto como una enfermedad, como una patología, y así se aborda y así se enseña también en las facultades de medicina y se sigue reproduciendo este paradigma. Por eso es tan importante abrir brechas en los centros hospitalarios. Aquí en Barcelona, donde he vivido en los últimos tiempos, pues han habido hospitales que desde su área de obstetricia, sus directoras, han querido formar a los profesionales que atienden el parto en violencia obstétrica y se han encontrado estas responsables de obstetricia de hospitales significativos en Barcelona con obstáculos porque los profesionales son reticentes. Pero abrir estas brechas y poder, ¿no? Yo el otro día participé en una formación aquí en un hospital importante en Barcelona sobre violencia obstétrica dirigida a los profesionales sanitarios y es una gran oportunidad, ¿no? Poder empezar a hacer este tipo de trabajo porque se consideran los profesionales aliados, ¿no? Los profesionales sanitarios aliados para acabar con la violencia obstétrica, ¿no? Se deben de sentir interpelados y en positivo, ¿no? No a la defensiva como por desgracia en menudo sucede. En relación a eso, Esther, plantean también muchas investigadoras en matemática, algunas abogadas, en este momento se me viene a la mente Laura Pautasi, que hace poquito es una investigadora muy conocida acá de CONICET, abogada, que habla, además de hablar también del trabajo de cuidados y demás de lo que vos exponés en tu libro y venimos hablando, habla sobre la necesidad de dar este enfoque de derechos humanos y de feminismo, este enfoque de género, porque el enfoque de género claramente está dentro del prisma de los derechos humanos, y dar esta perspectiva a todas las políticas públicas que se lleven a cabo. Incluso, bueno, esto lo planteamos un poco con Moy cuando vamos pensando los temas y demás, incluso en las políticas educativas. Por ejemplo, vos decías recién la falta de formación que tenían los profesionales de la salud y por eso quizás se reproducen estas prácticas. Nosotros lo pensábamos justamente en ese sentido, que la facultad, así como la facultad de Derecho, la ciencia jurídica tiene resistencia, paradójicamente, ¿no? a la aceptación quizá en algunos ámbitos de esta perspectiva de género y de derechos humanos, más aún en el ámbito médico hegemónico y en las universidades, que es donde claramente se forman estos profesionales de la salud. Por eso quizá, preguntarte quizá qué opinión tenés en cuanto a esto, en cuanto a esta perspectiva, si se te ha ocurrido o has pensado en alguna política necesaria. Por ejemplo, acá tenemos la ley Micaela, que es la que forma en género a todos los funcionarios, se denomina ley Micaela, formación obligatoria en perspectiva de género de todos los funcionarios de la salud de los 3 estamentos y niveles del Estado. Quizás si allí hay algo puntualmente, algo similar en relación a esto, más allá de la medicina, ¿no? De dar esta perspectiva a todas las áreas de la ciencia, porque la violencia de género, la violencia contra las mujeres claramente es multidisciplinaria. No sé hasta qué punto hay alguna política que obligue a las instituciones públicas a dar una formación sobre esta temática.
Lo que sí, en el ámbito en el cual yo trabajo en el periodismo, sí que en algunos medios de comunicación, en particular medios públicos, se da formaciones a sus empleados en perspectiva de género, para cuando se aborden determinadas noticias a nivel informativo o mediático, pues se dé este enfoque de género, incluso cuando se dan situaciones de violencia de género, de violaciones, pues cómo tratarlas mediáticamente desde esta perspectiva. Pero yo creo que responde más al final a la voluntad de cada empresa en concreto, incluso empresas públicas, que a una política sistemática por parte del gobierno. Lo que yo creo que sí que sería necesario es lo que antes decía, creo que debería de haber una formación a la atención sanitaria al parto en clave feminista, en clave de derechos de género, como vosotras decís, porque es la única manera de que se entienda y que se vea a la mujer que está pariendo como un sujeto con capacidad de decisión. Porque cuando se atiende un parto, la perspectiva sanitaria es ver a esa mujer como un objeto pasivo, e incluso sus necesidades se plantean como antagónicas a las del bebé y se plantean que son un problema para el propio personal sanitario. Yo me he encontrado en algunos debates sobre violencia obstétrica con profesionales de la salud y alguna matrona me decirme, no, es que soy yo la que sufro violencia cuando esa mujer que está pariendo me dice lo que quiere. Y piensas, bueno, tenemos un problema. Claro. Porque si cuando tú reivindicas tus derechos, aquel que te está atendiendo, en este caso una matrona, considera que le estás agrediendo, es que esta matrona no tiene muy claro cuál es su trabajo, su función y lo que tiene que hacer, ¿no? De hecho, incluso desde la perspectiva del derecho, ya no solo es que no haya una perspectiva feminista en la atención sanitaria al parto, es que incluso no se tienen en cuenta los propios derechos del paciente, lo que se conoce como la autonomía del paciente, informar adecuadamente a ese paciente sobre esa mujer, ¿no? En este caso, si estamos hablando del parto, de qué tratamiento le vamos a dar, del proceso que se está llevando a cabo. Se vulnera sistemáticamente incluso lo que se conoce como la autonomía del paciente para tomar sus propias decisiones y a veces te hacen prácticas que no te han pedido el permiso para realizarla. Así que incluso el problema va más allá, ¿no? de la perspectiva de género. Es esta mirada muy jerárquica que existe desde el sistema sanitario, en particular el sistema hospitalario, en relación a las personas que vamos al mismo, ¿no? Que necesitamos de este apoyo sanitario, ¿no? Pero es que el problema es que en la obstetricia no estamos tratando, no se está tratando con personas enfermas, se está tratando con mujeres que están pariendo, que no es una enfermedad, pero en cambio se considera que si lo es o se trata como si lo fuera. Tal cual. Sí, pensaba, lo que acá tratamos de como el consentimiento informado, ¿no? Que también hay hay enorme resistencia para hacerlo, la soberanía sanitaria, el poder decidir sobre determinadas prácticas, todas prácticas invasivas, ¿no? Que generan un riesgo, que en definitiva sea el paciente quien decida libremente. Debates en torno a la eutanasia también, o sea, el hasta dónde, esto lo quiero, esto no, tengo derecho a decidir qué hacer. Bueno, me parece que sí, que deberíamos ir cerrando por el horario para no extendernos mucho por vos. Allá se está haciendo tarde y bueno, aquí ya son, ¿qué hora es? Sí, las 10:15, ya. Ya estamos para la hora del break del sábado. Por mi parte, nomás agradecerte y quizás aportar un pequeño comentario referido al deseo materno, ¿no? Como que me quedaba dando vueltas cuando hablaban sobre la muerte perinatal y qué difícil sigue siendo instalar el concepto de la maternidad deseada, porque es muy fuerte ver a las mujeres que deseando a sus hijos, ¿no? Es tratado como desecho sanitario y demás. Y es un debate en el que estamos dándonos en Latinoamérica respecto, por un lado, de la legalización del aborto, que todavía sigue siendo muy limitado, con algunos protocolos que son de prácticamente imposible cumplimiento en algunos lugares, ¿no? Y la necesidad de poder contar con una atención sanitaria, psicológica adecuada en la atención de la muerte perinatal. Y siempre tratamos de visibilizar desde aquí por lo menos el concepto del deseo materno, o sea, lo que humaniza al feto, lo que humaniza el embarazo, lo que humaniza la maternidad es el deseo materno, ¿vale? Y eso creo
que hay como Sí, sí. para reflexionar ahí. Sí, sí, está claro, ¿no? Hay un elemento de deseo materno que es muy importante en el sentido de que la maternidad tiene que ser fruto de desear tener esa criatura y por lo tanto debe de ser una elección. Ya estuvimos en su momento muy comentando un post que escribí sobre la maternidad, deseo o derecho, etcétera. Y creo que la maternidad es deseo, pero también debe ser reivindicada como derecho, es mi mirada, pero siempre señalando que es un derecho que no puede vulnerar los derechos de terceros. Porque no se puede utilizar el argumento de que la maternidad es un derecho para justificar prácticas como la gestación subrogada, que vulneran el derecho de la madre gestante y de esta criatura que va a nacer, ¿no? Pero yo sí que creo que es importante también esta perspectiva para garantizar que toda mujer, al margen de su clase social y su raza, pueda tener derecho no solo a tener criaturas, sino a tener una maternidad gozosa, una maternidad satisfactoria. Y por eso yo creo, ¿no?, que la maternidad es deseo y debe ser también derecho a la vez. Y es fundamental mirarlo desde esta perspectiva también, ¿no? Porque muchas veces estos debates incomodan también al feminismo, ¿no? Sí. Cuando hablamos de la maternidad como deseo, porque hasta qué punto el deseo es libre o no es libre, ¿no? Pero yo creo que hay un deseo por parte de mujeres y por parte de hombres, de algunas mujeres y de algunos hombres, claro, a tener criaturas, y este deseo se debe de dar el trato que merece, ¿no? Se le debe de, bueno, es una realidad, ¿no? Y yo quería decir otra cosa y ahora se me ha olvidado, tenía que apuntado. No sé qué iba a decir. Bueno, con esto. Bueno, gracias. Sí, es necesario porque es un debate que está muy, muy agitado en este momento dentro del feminismo. Y está bueno escuchar y abrir distintas miradas y voces. Siempre traen bastante. Así que muchas gracias. Bueno, un placer, un placer. Un placer esta conversación tan interesante y tanto el placer es nuestro, Esther. La verdad que ha sido un gran gusto tenerte, poder compartir esta charla, este contrapunto y como siempre construir, como decimos, construir entre todos, ¿no? Abrir el juego y poner cada cual su granito de arena, su aporte en este... ahora, bueno, desde el otro lado del... ¿Se dice del charco? No, del charco es cuando es en Uruguay, ¿no? Bueno, nosotros lo decimos aquí, Jiménez. Aquí lo decimos, porque claro, el charco, sí, en el del otro lado del océano. Aquí lo decimos. El comentario de Rubia. Ustedes tienen el charco con Uruguay, que nosotros no tenemos ningún charco, pues ya vamos directamente con el charco. El gran charco. El gran charco. No, y muy, bueno, y muy agradecida, muy contenta, aprendiendo muchísimo de ustedes. Hemos hecho varios intercambios con Moy a través de Instagram y a través también de emails. Y bueno, interesantísimo el intercambio de ideas y bueno, no poder establecer también estas complicidades al lado y lado del charco, del océano, del Atlántico, o como lo quieran llamar, porque bueno, afortunadamente, mira, si una cosa buena tiene la COVID, es que el coronavirus es que nos acerca también. Exacto. Y del mismo modo que hacemos directos con gente del propio país, hablar con otra persona que está tan lejos, pues parece más normal, ¿no? Así que bueno, yo encantada, un placer y estamos en contacto, claro que sí. Te mandamos un abrazo a la distancia, Esther, un abrazo virtual. Y muy bien, igualmente, un abrazo muy grande a todos. Claro, hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Chao, chao. Sin duda. Gracias, adiós. Chao.